Bueno, damos gloria al Señor por el día de hoy. Vamos a iniciar la clase número 6 de este curso introductorio de Teología Sistemática. Como ya vimos, es la sexta edición la que vamos a estar viendo el día de hoy. Yo dije al principio, y esto es algo que quiero recalcar hoy de manera más enfática y especial, puesto a la parte que vamos a estar tratando el día de hoy. Yo les dije que este curso era introductorio. Al decir introductorio me refiero que no estamos haciendo un estudio muy profundo, muy hondo en este tema de la teología sistemática, sino que simplemente estamos tocando los puntos más quirúrgicos, más neurálgicos, esenciales, fundamentales de todo lo que es el tema de la teología sistemática, para que por lo menos tengamos algo de información respecto a las más importantes doctrinas que tenemos dentro del Sagrado Texto, que bien hacemos en estudiarlas y en cada día avanzar en profundos estudios sobre este tema, ¿no? El énfasis de hoy en ese aspecto lo hago de manera más pronunciada porque hoy vamos a tratar un poquito, y cuando digo un poquito es justamente eso, el tema de la tripersonalidad de Dios, es decir, lo que es un poco la doctrina de la Trinidad. Ya habíamos tratado algo sobre eso en la clase pasada, pero hoy vamos a adentrarnos en algunos conceptos fundamentales sobre el tema que nos van a permitir de alguna forma tener de repente una comprensión un poco más aproximada a esa intención que todos tenemos cuando hablamos de estos temas de poder aprender, de poder entender, de poder hacernos con esta información de la manera más correcta posible, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de esto, de la tripersonalidad de Dios o de la doctrina de la Trinidad. Doctrina de la Trinidad, tripersonalidad de Dios. Ustedes saben que uno de los problemas que existen de cara a esta doctrina se dan porque la gran mayoría de la gente no conoce la doctrina de la Trinidad. Hay mucha gente que sigue teniendo una muy vaga concepción o entendimiento de lo que es la doctrina de la Trinidad. Algunos creen que doctrina de la Trinidad, por ejemplo, es triteísmo, y no es triteísmo. Triteísmo es tres dioses distintos, y la Trinidad no habla de tres dioses distintos. La Trinidad habla de un único Dios que se presenta en tres personas: un Dios, una esencia, un mismo ser, una misma naturaleza, pero que se distribuye, por ponerlo de alguna forma, aunque no creo que sea la palabra más precisa para decirlo, en tres personas que ya, como hemos venido viendo en algunos aspectos, comparten exactamente los mismos atributos, las mismas características. Todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, comparten las mismas características, tienen los mismos atributos, a pesar de que son tres personas distintas. Son tres personas distintas, pero tienen todos los mismos atributos porque en esencia, ontológicamente hablando, como se dice más en términos filosóficos, son exactamente la misma esencia, el mismo ser, la misma naturaleza para los tres. Algunos dicen que esto es una contradicción, que decir que, por ejemplo, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo y que los tres son Dios es una contradicción. Pero si nosotros nos acercamos un poquito a la ley de la no contradicción, y nosotros sabemos que la ley de la no contradicción, que es una de las leyes fundamentales de la lógica proposicional, enseña que dos cosas, dos eventos o dos realidades o dos objetos o lo que sea, no pueden ser ambos ciertos a la misma vez cuando son contradictorios entre sí. Es decir, yo no puedo decir, si ustedes me preguntan a mí de qué color es esta mesa claramente es negra, pero yo no puedo decir que esta mesa es negra y que es blanca al mismo tiempo. No es blanca y no es negra al mismo tiempo. O es negra o es blanca, pero no puede ser las dos cosas, porque puede tener partes de la mesa, pueden estar pintadas de blanco y otras de negro. En ese caso, yo diría sí, la mesa tiene dos colores, tiene un matiz negro y tiene un matiz blanco. Pero en el caso de la mesa que tenemos acá, el tope al menos, es todo negro, pero puede decir no, es negro y blanco a la vez. No es negro y blanco a la vez, es negro porque es lo que estamos viendo de manera objetiva, ¿no? Es como decir, por poner otro ejemplo para que demos algunas ilustraciones acerca de la ley de la no contradicción, decir que Dios, por poner un ejemplo, muy vago por cierto, que Dios es bueno y es malo a la misma vez, o que un ser humano es bueno y es malo a la misma vez, o
no sé, podemos decir, es cierto que Dios es amor, pero también es cierto que Dios no es amor. Son contradictorias, o es una cosa o es la otra, pero no puede ser cierto que Él es amor y cierto que tampoco que no es amor. O sea, no tiene sentido que sean las dos cosas al mismo tiempo. O es amor o no ama, o ama o no ama, pero no pueden ser las dos cosas en una misma relación. Entonces, la ley de la no contradicción lo que intenta es dar una explicación sobre estas cuestiones que son básicamente fundacionales en la razón del hombre, que son simplemente de mero sentido común. No necesitamos ser muy genios para entender estas cosas, ¿no? Por eso que esto de la lógica es muy importante que se estudie, porque aunque lógicamente nosotros no estamos estudiando un curso de filosofía y la lógica básicamente se da en filosofía, pero por supuesto no solo solamente se da en filosofía, pero el desarrollo es filosófico más que cualquier otra cosa. Tenemos que estudiarlo porque ya nosotros hemos enfatizado bastantes veces aquí en el ministerio que necesitamos ser racionales, pensar con sentido común, porque la Biblia es un mensaje racional para un cerebro racional. Las palabras que Dios habló fueron palabras inteligibles para el hombre, no ininteligibles. Él no habló en una especie de código Morse, una especie de, no sé, de código cifrado, de un código, no sé, encriptado, medio extraño, donde el hombre no pudiera tener ningún tipo de inteligibilidad de esas cosas, o sea, entendimiento de esas cosas. Dios, cuando se reveló a los hombres, habló en un idioma que los hombres pudieran entender, por eso lo habló en nuestro lenguaje, para que le pudiéramos entender. Entonces vemos que Dios, y todo lo que podemos ver de la presentación de Dios y los conceptos propios fundamentales del cristianismo, son conceptos que, lejos de ser mistéricos, místicos, como algunas personas dicen, aunque pueda haber algo de eso en algunos aspectos, por supuesto que sí, no son cosas que desafíen la razón, no son cuestiones que desafíen la razón. De hecho, me atrevería a decir que incluso los propios milagros, si se entienden en el contexto dentro del cual ellos se dan, tampoco debería ser algo difícil de creer y de entender para las personas. Pero bueno, ese es otro tema, no nos vamos a meter por ahí, ¿no? Entonces, la gente normalmente conciben a la Trinidad como una contradicción. ¿Cómo es eso de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? No puede ser, si estamos hablando de una fe que es esencialmente monoteísta, y monoteísmo es que creemos en un único Dios, no en muchos dioses, adoramos a un único Dios, no a muchos dioses. Si la fe cristiana es esencialmente monoteísta, ¿por qué entonces se habla de una Trinidad? Se preguntan algunas personas. ¿Por qué se habla de que Dios son tres personas? Y que está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En ese sentido no estamos hablando ya de un monoteísmo, sino de un politeísmo, dicen algunas personas. Pero lógicamente las personas que piensan en esa dirección es porque no han entendido la doctrina de la Trinidad. De hecho, yo tengo que decir que lamentablemente, y esto es muy triste, la propia cristiandad que se declara ser trinitaria, y el trinitarismo es parte de la ortodoxia cristiana. Heterodoxo sería todo lo contrario a eso, por eso que no consideramos cristianos a los mormones, ni a los testigos de Jehová, ni a los unicitarios, porque son sectas. ¿Por qué son sectas? Porque ellos no se adhieren ni se suscriben a la ortodoxia cristiana, sobre todo en el tema de la Trinidad, sino que ellos tienen una concepción distinta sobre estos hechos, ¿no? Entonces ellos nos acusan de ser contradictorios cuando hablamos de una Trinidad, pero la palabra contradicción necesita ser distinguida de la palabra paradoja, y lo que sí es la doctrina de la Trinidad es una paradoja. ¿Y qué es una paradoja en contraposición con la contradicción? Una paradoja es cuando yo de alguna forma trato de comparar dos situaciones, dos realidades o dos cuestiones o dos entidades que aparentemente en la superficie, cuando los analizo en la superficie, no entrando en la profundidad de los detalles, sino cuando lo analizo simplemente en la superficie, aparentemente pareciera ser que es contradictoria. Pero cuando hago un análisis profundo de esa realidad me doy cuenta de que no hay contradicción, sino que lo que tenemos es una paradoja.
Una paradoja es algo que parece ser una contradicción cuando lo vemos a primera vista, que no lo hemos estudiado profundamente, pero una vez que nos metemos a hacer un estudio profundo y analizar todos los elementos y aspectos que conciernen a esas realidades que estamos enfrentando, nos damos cuenta que no hay contradicción. Eso es lo que sucede con la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad no es una contradicción, pero sí podemos entenderla como una paradoja. Una paradoja que sin duda tiene sus complicaciones y claro que sí, la Trinidad es uno de los conceptos sin duda alguna más complejos que hay dentro de las Sagradas Escrituras, y además de eso también, al ser complejos, lógicamente también implica que es una de las cosas que más nos cuestan entender. De hecho, no puede haber un solo ser en este planeta que sea capaz de decir que ha entendido perfectamente la Trinidad y que sabe justamente y exactamente cómo es que la Trinidad es, cómo se debe definir de la manera más objetiva posible. Nosotros lo que hacemos es muchas veces trabajar sobre la base de la especulación y por supuesto también no trabajamos solo sobre la especulación. En la Biblia hay artículos de fe que están muy claros con respecto a la doctrina de la Trinidad, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que la palabra propiamente Trinidad no está dentro del texto sagrado, pero como ya lo había dicho en la clase anterior, yo no necesito que una palabra en particular esté exactamente puesta en la Escritura para yo creer que existe esa realidad dentro de la Biblia, porque aunque no existe la palabra Trinidad, sí está el concepto. ¿Y cuál es el concepto? Bueno, si nosotros estudiamos, se ve mucho más claro, por supuesto, en el Nuevo Testamento. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, vamos a ver que en el Nuevo Testamento existe la participación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No tenemos una participación única de una de estas tres personas, sino que vemos que tenemos la participación de las tres personas. Y ya nosotros habíamos hablado de algunos eventos donde en algunos pasajes bíblicos se mencionan a las tres personas. Por ejemplo, habíamos citado la vez pasada que cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, el Padre habló desde los cielos confirmando su paternidad sobre Jesucristo, y también se relata en ese evangelio que el Espíritu de Dios descendía como especie de una paloma sobre Cristo. Entonces ahí tenemos al Padre hablando, a Cristo siendo bautizado y el Espíritu Santo posándose sobre él. Entonces allí tenemos el concepto Trinidad. Vemos cómo la deidad allí se manifestó en un mismo pasaje: al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces no hay contradicción, porque para que haya contradicción, vamos a poner, para que yo pueda decir que la palabra o que la Trinidad, la doctrina de la Trinidad es una contradicción, tendría que decir que Dios es una persona y a la vez tres personas. Ya va, eso sí sería una contradicción. Si yo digo que Dios es uno, una sola persona, pero a la vez digo es una persona pero son tres personas, ahí sí hay contradicción, porque es una persona o son tres personas. Pero puede ser dos cosas a la vez, no puede ser que sea una persona pero a la vez afirme por otro lado que son tres personas. No es así, porque nuevamente volviendo al tema de la ley de la no contradicción, enseña que no puede existir el ser y el no ser a la misma vez y en una misma relación. O es el ser o es el no ser, pero no pueden ser las dos cosas a la vez. Entonces, la doctrina de la Trinidad no puede ser ni ser categorizada como una contradicción, puesto que hay distinciones claras en ella. Y vamos a ver un poquito sobre eso. Por ejemplo, puesto que no declaramos que es una persona y a la vez tres personas, tampoco decimos que es un ser y a la vez tres seres distintos. Estamos diciendo, sí, que la Trinidad son tres personas, pero que esas tres personas comparten la misma esencia, la misma naturaleza. Tienen los mismos atributos, tienen las mismas características y los tres son divinos, pero son tres personas. No es una persona, son tres personas divinas que conforman a un único Dios. Dios es uno, pero en tres personas. Es un solo Dios en tres personas. ¿Por qué es un solo Dios? Porque la esencia de ese Dios es igual para las tres personas. Por eso cuenta como un único y suficiente Dios. No son tres dioses distintos. Es un único Dios. Y esto, nuevamente tengo que repetirlo, es algo que les regaña la mente a muchas personas. Es algo que parece muy complicado de entender, de hecho lo es,
Pero yo creo que con las distinciones fundamentales que se han hecho y los aportes que se han hecho tanto desde la teología como desde la filosofía, yo creo que esto, si bien no puede ser entendido a plenitud y de manera perfecta, creo que sí podemos aproximarnos a tener por lo menos una forma de razonar este aspecto de la manera más, digamos, más coherente que se puede, y de tal suerte que no debería ser un desafío en un sentido de algo que se viene a convertir en algo insoluble, algo insolucionable, algo que no se puede resolver. Ese no es el caso que tenemos acá con eso. Vamos a hablar un poquito acerca de la esencia y la persona. ¿Qué es la cosa que distingue a un ser humano de un antílope, o a un antílope de una uva, o a una uva de Dios? ¿Cuál es esa cosa que distingue? Y la cosa que distingue es la esencia de la cosa. ¿Ok? Una cosa es la esencia de Dios, una cosa es la esencia de una uva y una cosa es la esencia de un antílope. Son esencias distintas, son seres distintos. No son exactamente lo mismo. Es la esencia de la cosa, su ousios, que es la palabra griega que significa ser o sustancia. La cosa de la deidad, la esencia, es decir, la cosa de la deidad es la esencia. Y que es esa palabra ousios, es lo que Dios es en sí. ¿Ok? Entonces, esencia para que entendamos, es el ser propio de la persona. Yo sé que esto es un tema bastante complejo y tiene un sinfín de matices desde el punto de vista filosófico, y siempre es algo un tanto, digamos, gravoso de enseñar e incluso de entender, ¿no? Pero el tema esencia apela, para que no nos enredemos mucho en estos aspectos filosóficos, apela que la esencia es la naturaleza, el ser propio de la persona. ¿Okay? Mi esencia, mi sustancia es lo que yo soy, el ser de la persona. Esa es la esencia, esa es la sustancia, que también es una palabra que en algunas ocasiones se utiliza como sinónimo para poder dar una explicación, ¿no? La palabra esencia, la palabra la palabra ser, son palabras que a veces se utilizan de manera sinónima, se intercambian a veces esos términos, ¿no? Son a veces intercambiables en algunos contextos. Entonces, eso es lo que es la esencia. Pero también tenemos que estudiar el concepto persona, ¿no? Pero antes de eso vamos a ver qué es la subsistencia y la existencia. Porque aquí vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver nuevamente con el tema de la Trinidad. Para distinguir entre las personas de la Trinidad se han utilizado otros términos. Uno de ellos es la subsistencia. Una subsistencia es la divinidad. En la divinidad es una diferencia real, pero no esencial. ¿A qué nos referimos con esto? Es una diferencia real, pero no esencial cuando hablamos de la subsistencia. La diferencia que existe en la Trinidad es que hay tres personas. Esa es la diferencia. Son tres personas. Pero no es una diferencia esencial. ¿A qué nos referimos que aunque no es una diferencia esencial? Con esencial no nos referimos a que no es una diferencia que tiene por qué importancia, no es a eso que nos estamos tratando de referir, sino que en esencia no hay diferencia, porque en esencia son el mismo ser, en ese sentido, ¿no? O sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo en esencia son el mismo ser, aunque son tres personas distintas. Distintas en cuanto a persona, pero no distintas en cuanto al ser de la persona, a la naturaleza de la persona, a la esencia de la persona. Entonces muchos teólogos hablan de la palabra, cuando se enfatiza en el tema de la Trinidad, hablan de que son subsistencias del ser de Dios. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres subsistencias dentro del ser supremo, dentro de la deidad suprema de Dios, de la esencia propia de Dios Todopoderoso. Entonces, por eso se habla de tres subsistencias, aunque en algunos casos también se utilizan, aunque es más impropio utilizarlo, pero en algunos hablan también de tres existencias. Cada persona en la Trinidad subsiste o existe bajo la presencia de la deidad. Todas las personas de la Trinidad, como ya lo hemos venido diciendo, todas comparten los mismos atributos, las mismas características. Por ejemplo, los tres son omnipotentes, los tres son omniscientes, los tres son omnipresentes. Los tres exactamente comparten todos los atributos,
todos los atributos que componen la deidad, que componen la divinidad del ser, de la esencia del Dios Todopoderoso. No es que el Hijo comparte algunas cosas con el Padre, pero luego hay otras que no comparte. No es que lo mismo suceda en la relación del Hijo con el Espíritu Santo, donde nuevamente encontramos que el Espíritu Santo tiene algunos atributos que son propios y exclusivos de Él, pero que no los tiene el Hijo y no los tiene el Padre. No. Las tres personas comparten exactamente la misma esencia, las mismas características. Volvamos al tema. Cuando hablamos de la esencia, es que tienen la misma naturaleza, que tienen las mismas características, que comparten el mismo ser, aunque son tres personas. Por eso es que hay perfecta equidad, perfecto acuerdo, no hay contradicciones entre ellos y no puede haberlas porque están trabajando sobre la misma esencia o bajo la misma esencia. Yo recuerdo que una vez, y estas son cosas que ocurren cuando no se tiene claro el concepto de la Trinidad y qué es lo que realmente la Trinidad quiere explicitarnos desde el punto de vista de lo que la Biblia nos enseña. Yo recuerdo que una vez una joven en una de las iglesias donde yo estuve trabajando un tiempo, estaba dando una enseñanza introductoria a lo que iba a ser ya propiamente el sermón del pastor en ese día. Y esta muchacha, lógicamente, una persona sin ningún tipo de estudios teológicos, alguien que carecía de todo tipo de educación bíblica, se atrevió a decir una vez en el púlpito que el Padre decía una cosa, el Hijo decía otra y el Espíritu Santo decía otra. En el sentido de que esas tres cosas que decían ellos no es que eran tres cosas que decían para complementarse, sino que eran tres cosas contradictorias, pues, por decirlo de alguna forma. Que a veces el Padre no estaba en acuerdo con lo que el Hijo decía o con las decisiones que el Hijo tomaba, y lo mismo podía suceder con el Espíritu Santo. Entonces teníamos desde esa concepción a un Dios que, pese a que es uno en esencia, estaba completamente en desacuerdo en algunos aspectos. Y eso es parte de los problemas que se explicitan, que se exponen cuando una persona no entiende lo que es la doctrina de la Trinidad. Entonces ponen a un Dios que tiene tres cabezas distintas. En el sentido, aunque son tres cabezas distintas, porque son tres personas distintas como persona, pero también creen que son tres esencias distintas. Y ahí es donde viene el problema. Porque no son tres esencias distintas, son la misma esencia, son el mismo ser. Perdonen que tenga que estar repitiendo una y otra vez estas cosas, pero como esto es algo que suele olvidarse rápido, por experiencia lo puedo decir, tanto por experiencia de personas con las que he tenido la oportunidad de algún momento de hablar, de sentar algún tipo de conversación con estas cuestiones, y a uno también en los momentos cuando está apenas iniciándose en la fe y apenas aprendiendo estos conceptos, también de alguna forma también uno ha pecado de decir a veces disparates que no tienen ningún tipo de contacto con la realidad bíblica. Pero son cosas que por eso tenemos que ser reiterativos en ellas, repetirlas una y otra vez para que podamos lograr tener un entendimiento mucho más claro de este asunto, ¿no? Entonces, siguiendo con el tema acá, la subsistencia es una diferencia dentro del alcance del ser, no un ser o una esencia separada. ¿Okay? La subsistencia, porque estamos todavía tratando de definir el concepto subsistencia, es una diferencia dentro del alcance del ser. Del alcance del ser. El alcance del ser de la Trinidad, ¿cuál es? Podría ser la pregunta acá. El alcance de ser de la Trinidad es que las tres personas tienen el mismo ser. Ese es el alcance del ser. Que el ser de la Trinidad alcanza a las tres personas, es decir, las tres personas comparten la misma esencia, la misma naturaleza. Por eso es que no pueden tener una esencia separada el uno del otro, porque si yo hablo que el Padre tiene una esencia separada de la del Hijo y el Hijo tiene una esencia separada de la del Padre, y volvemos con el Espíritu Santo y nuevamente decimos que en el Espíritu Santo también hay una esencia que está separada de la del Padre y de la del Hijo, entonces ahí sí no estaríamos hablando de un Dios único. En ese caso sí estaríamos entonces afirmando lo que muchas personas creen cuando se les explica el tema de la Trinidad o cuando se les habla de Trinidad, que son tres cabezas, hablando de ello como tres dioses distintos. Y no son tres dioses distintos, es un mismo Dios. Es un mismo y un único y exclusivo Dios. Es ese mismo Dios
que se adoró en el Antiguo Testamento, para el cual se recitaba mucho el Shema de Israel, una recitación muy recurrente en los labios de los judíos creyentes y ortodoxos de aquella época. El Shema Israel era algo que los judíos tenían que internalizar de una forma que no podía equivocarse. Ellos tenían que tener claro, como nadie en la vida, que Dios era uno y único y exclusivo y que no había otro. Escucha, Israel, el Señor tu Dios uno solo es. Un solo Dios es, y ciertamente es uno. Y cuando nosotros hablamos de Trinidad no estamos tratando de contradecir ese Shema, no estamos contradiciendo esa creencia histórica de los tiempos veterotestamentarios. Simplemente estamos diciendo que esa esencia del ser único de Dios es tan gigante, es tan infinita, que se aborda en tres personas, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cuyas personas comparten exactamente los mismos componentes y las mismas características, pero que no por eso son tres dioses distintos, sino que sigue siendo el mismo Dios, porque es la misma esencia para las tres personas. Por eso seguimos hablando, a pesar de que tenemos un concepto trino, seguimos hablando de que es un único Dios, de que es un solo Dios y no hay más dioses. No hay otro Dios, es únicamente uno. Entonces, eso es la subsistencia. Eso es la subsistencia. El término persona es uno de los términos que a nosotros nos vienen siempre a traer algunos problemas, ¿no? Ustedes saben que ya yo se lo he dicho varias veces, el término persona es el término que se utilizaba tanto de forma legal, pero también en el aspecto de las obras de teatro. Persona se le llamaba la máscara que utilizaban los actores griegos para desarrollar un papel dentro de un teatro, dentro de una obra de arte. Entonces esa persona, por ejemplo, no sé, podía en una misma obra cubrir distintos papeles. Entonces por cada papel tenía que ponerse una máscara diferente. Esa máscara le llamaban persona. Entonces en cada una de esas máscaras en las que él se metía, estaba tratando de representar a un personaje distinto, ¿ok? A un personaje distinto, a una persona distinta. Eso es el concepto que nosotros tenemos de la palabra persona. Y por eso que a veces es un poco complicado para nosotros entender el tema de Dios como tres personas, porque hay distinciones que no logramos hacer y que no logramos tener claras todavía en ese sentido. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque no podemos errar cuando nosotros tratamos de enseñar la doctrina de la Trinidad. Tenemos que tener mucho cuidado y sobre todo enfatizar profunda y precisamente en el hecho de que cuando hablamos de Trinidad, y vuelvo a repetir esto porque tiene que quedar claro, porque todavía veo que hay algunas personas que tienen algunos problemas con esto. Cuando hablamos de Trinidad no estamos hablando de triteísmo. Triteísmo son tres dioses distintos. Trinidad es un solo Dios en tres personas, son dos conceptos completamente diferentes. Repito, triteísmo es la creencia en tres dioses distintos. En ese sentido ya no tenemos un monoteísmo, sino que desde esa categoría estaríamos hablando entonces de un politeísmo, o sea, la creencia en muchos dioses, porque ya no es uno, son más de uno, son tres en ese caso, como algunas personas lo referencian. Pero triteísmo, que son tres dioses distintos, es completamente distinguible y dista abismalmente del concepto Trinidad, puesto que Trinidad, aunque son tres personas, es el mismo Dios. Se adora a un solo Dios. De tal suerte que cuando yo estoy, por ejemplo, adorando a Dios, a Dios en su persona de Hijo, en Jesucristo, es lo mismo que adorar a Dios Padre o es lo mismo que adorar a Dios Espíritu Santo, porque es el mismo ser, es la misma esencia, es el mismo componente, por decirlo de una forma para que nos entendamos, el mismo componente genético, ¿ok? El término existir se deriva etimológicamente del latín existiere, compuesto por ex, que significa fuera de, y estere, que es estar. Desde un punto de vista filosófico, remontándonos más allá de Platón, el concepto de existencia se refiere al ser puro que no depende de nada para su capacidad de ser. No depende de absolutamente nada para su capacidad de ser. Eso desde el punto de vista filosófico se expresa así, el término existir, ¿ok?
tiene el poder de ser dentro de sí. De ningún modo es una criatura. Aquí es donde tenemos que hacer una distinción entre el existir de Dios y el existir de una criatura. El existir de Dios es un ser autónomo que encuentra su existencia en sí mismo y que no ha sido creado por nada. Y ahí podríamos hablar e introducir, por ejemplo, el concepto de la aceidad de Dios. La aceidad de Dios es que Dios es autoexistente. A Él nadie lo creó, nadie lo formó, no viene del vientre de nadie, no tuvo padres, no tiene tíos, no tiene sobrinos, no tiene nada de esto, ¿ok? El concepto de la aceidad de Dios, que es por cierto uno de esos atributos incomunicables de Dios, porque Dios es autoexistente. Ninguno de nosotros somos autoexistentes. Nosotros existimos porque somos criaturas. Hemos venido a ser formados, hemos venido a ser creados por un ser superior al cual nosotros llamamos Dios. Fuimos creados por Él, pero nosotros no tenemos existencia en nosotros mismos, no nos autocreamos nosotros. No fue que nosotros mismos nos hicimos a nosotros mismos y no hubo ningún responsable de que nosotros estuviéramos hoy acá. No, nosotros vinimos del vientre de una mujer, porque esa mujer tuvo una relación con su marido, quien puso su parte, y esta a su vez puso la suya, y a la vuelta de unos 9 meses entonces salimos nosotros. Eso no sucede con Dios porque Dios tiene aceidad, Él es autoexistente, y este es un concepto sumamente complejo, ¿no? Es quizás tan complejo como la Trinidad, y este es otro de los conceptos que, por cierto, vienen a ser muy problemáticos a veces para algunos cristianos. Ustedes saben que hay gente de todo tipo, ¿no? Hay gente que se pregunta y les gusta estar siempre buscándole la quinta pata al gato cuando no se les ha llamado a eso y cuando no es necesario hacerlo, y cuando no es siquiera mínimamente conveniente hacerlo. Yo una vez tuve una discusión con una persona cristiana, que ella me decía, no puede ser que Dios no haya sido creado por alguien. Dios tiene que tener un principio, Dios tiene que haber sido creado por alguien. Entonces ella no entendía cómo es esto de que Dios es autoexistente. El concepto de aceidad era algo que no entendía. Y lógicamente nosotros no podemos entender el concepto de aceidad, que eso es ininteligible para la razón humana. Ninguno de nosotros hemos tenido una experiencia previa donde hayamos podido ver cómo un ser se forma de sí mismo, o como simplemente ese ser es desde siempre y nunca ha dejado de ser, y siempre ha estado, siempre ha sido, siempre ha estado en la existencia y nunca nadie lo formó. Eso no es algo que el ser humano haya podido experimentar, y por más que nosotros podamos hablar desde el punto de vista teológico y filosófico y especular una y otra vez sobre este tema, es un concepto que se escapa a la capacidad inteligible del ser humano. Nosotros no podemos captar esa imagen, no podemos captar esa señal, no podemos descifrar ese código porque es algo que no es posible para la mente humana. Dios es autoexistente. Entonces yo tenía esta conversación con aquella muchacha que me decía que no era posible que Dios no fuera creado por nadie, que siempre hubiese existido. Porque claro, ella pensaba meramente desde el raciocinio y desde la lógica y la coherencia humana. Y al pensar así, ella entendía que ella como persona existía precisamente porque tenía una madre y un padre. Entonces ella quería aplicar la misma regla lógica para Dios. Entonces Dios es un ser que existe, y como es un ser que existe, y puesto que mi experiencia como ser humano es que yo vengo de unos padres que me concibieron, Dios tiene que entonces ser exactamente de la misma forma. Pero es que si nosotros entonces suscribimos esa idea, entonces estamos diciendo que Dios no es Dios. En ese caso Dios vendría a ser aquel que formó a Dios, aquel a quien nosotros decimos de quien Dios viene. Entonces ya Dios no es Dios, porque si nosotros vamos al concepto y a la categoría del concepto de Dios, hay varias cosas que se enseñan sobre el concepto de Dios. Dios, por ejemplo, es un ser eterno. Al decir que es eterno, decimos que es atemporal, ¿ok? Que siempre ha existido, que no tuvo un principio, no hubo un momento en el que Dios comenzó a existir. Y entonces, como comenzó a existir en un momento determinado de la historia, ya Dios no es un ser atemporal, sino que es un ser temporal, y además es un ser que incluso cumple años. Porque si comenzó a existir en un momento determinado de la historia, de la temporalidad, entonces Él debe tener una fecha fijada de cumpleaños.
Entonces, en ese sentido, todos tendríamos que celebrar el cumpleaños de Dios todos los años, porque entonces Dios tuvo un principio. A nosotros se nos celebran fiestas de cumpleaños porque nosotros sí tuvimos un principio y una fecha precisa y clara que dice que tal persona en el año tal, del mes tal y el día tal y a la hora tal nació en el lugar tal. Y en función a esa data que nosotros registramos en unos libros legales, nosotros podemos entonces saber que mi cumpleaños va a ser el día tal, del mes tal y cada año. ¿Por qué? Porque nací en tal fecha. Con Dios nosotros no podemos rastrear ese tipo de cosas. En el Señor estas cuestiones no aplican. Entonces, por supuesto, vuelvo al tema. Hay gente cristiana que no termina de entender ni el concepto de Trinidad ni el concepto de la aceidad de Dios. Y lógicamente no se entiende precisamente porque son conceptos que son ininteligibles para la mente humana. Hay quienes quieren dársela de que parece ser que sí han entendido eso, pero yo creo que la persona que dice haber entendido estas cosas es una persona sumamente deshonesta desde el punto de vista intelectual, porque esto es inaprensible para la razón humana. Que podemos tener algunos vestigios de esas realidades que nos hagan de repente tener algunas nociones sobre algunos aspectos fundamentales de esas cosas, ok, pero eso es una cosa, eso es decir algo, y otra cosa es decir que nosotros entendemos perfectamente esos conceptos y que sabemos justamente cómo es que todo eso funciona y cómo eso opera. Quien diga eso es una persona que no sabe lo que está diciendo, se engaña a sí mismo, es una persona muy, pero muy ignorante, además muy inocente también. Entonces, claro, nosotros en el intento de buscar que la gente entienda estos conceptos, a veces hemos llegado a formular ilustraciones que lejos de ayudarnos a entender, creo que más bien nos complican un poco más el escenario. Vamos a poner un ejemplo con el tema de la Trinidad. El tema de la Trinidad se ha tratado de ilustrar de diferentes formas para que la gente lo entienda. Algunas de estas formas son, por ejemplo, se utiliza el tema del agua. El tema del agua. Entonces se dice, para explicar la Trinidad muchas personas recurren a la ilustración del agua. Y dicen, fíjense, el agua en esencia es la misma, porque el agua, el componente químico del agua es H2O. Pero el agua se puede encontrar en tres estados distintos. El agua puede estar en estado líquido, en estado sólido cuando se somete a congelación y en estado de vapor. ¿Okay? El agua puede evaporarse cuando entra en un punto de ebullición y entonces comienza el agua a evaporarse, y es por eso que a veces cuando se nos han olvidado que teníamos un agua hirviendo en la cocina y vamos a las 4 horas después, nos damos cuenta que ya el agua ha desaparecido, esa agua que teníamos hirviendo para de repente ir al baño y no bañarnos con el agua tan fría, se desapareció precisamente porque pasó de estar en un estado líquido a un estado gaseoso, un estado donde se convirtió en gas, ¿ok? Se evaporó el agua. Pero esa ilustración no es precisa y no nos ayuda a entender la Trinidad. Porque si usted ve el agua como, vamos a aplicar la ley de la no contradicción, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo en una misma relación. Eso es lo que dice la ley de la no contradicción. Si nosotros aplicamos la ley de la no contradicción para el tema del agua, tratando con de ilustrar la cuestión de la Trinidad, sí vamos a tener un problema serio. ¿Por qué? Porque el agua no puede ser encontrada como líquido, sólido y vapor al mismo tiempo. O está en líquido, o está en vapor, o está en sólida, pero no puede encontrarlas usted que esté de las tres formas al mismo tiempo en la misma relación. ¿Estamos viendo? Y la Trinidad es distinto, porque la Trinidad sí se encuentra en una relación donde hay una distinción de tres personas que tienen la misma esencia. Aunque el agua en estado líquido, sólido y gaseoso tienen la misma esencia, no son los tres estados no se pueden encontrar de manera simultánea en una misma relación. Porque la vas a encontrar o en sólido, o en gaseoso, o en líquido, pero no de las tres formas al mismo tiempo. Mientras que cuando vamos a la Trinidad sí encontramos a tres personas distintas que subsisten
y que se distinguen en cuanto a persona, mas no en cuanto a esencia. Se distinguen en cuanto a persona, pero no en cuanto a esencia. No es que si yo quisiera decir que la ilustración perfecta para explicar la Trinidad es esta del agua, entonces tendríamos que llegar a la conclusión de que Dios no existe en tres personas al mismo tiempo, sino que Dios es, en un momento Dios es Padre, en otros momentos se transforma en Hijo y ya no es Padre porque se transformó en Hijo, y en otros momentos ya no es Hijo, ya no es Jesucristo porque se transformó en Espíritu Santo y no puede ser Padre e Hijo. Estamos viendo que ese sería el caso de la ilustración del agua, porque el agua, si de líquida pasó a sólida, ya no está en líquido, ya está nada más en sólido, no está en líquido, está en sólido. O si del líquido pasó al estado gaseoso, ya no se encuentra en líquido, se encuentra en estado gaseoso. Pero no la podemos encontrar las tres formas a la vez. Otro de las ilustraciones que se ha sugerido, que también peca de imprecisa para poder representar la realidad de la Trinidad, es la relación de un padre, de un ser humano. Por ejemplo, yo puedo ser padre, puedo ser hijo a la vez. Yo puedo ser padre y puedo ser hijo, ¿verdad que sí? Yo puedo ser padre y puedo ser hijo. Yo soy padre y también soy hijo. Y también soy sobrino. O puedo ser padre, puedo ser abuelo y puedo también ser hijo. Soy hijo, ¿por qué? Porque tengo un padre. Soy padre, ¿por qué? Porque tengo una hija. Y puedo ser abuelo porque ya de repente de aquí a unos 40 años mi hija ya ha concebido y entonces, bueno, ya tengo un nieto. Lo que no puedo ser es esas tres cosas en la misma relación al mismo tiempo. Eso no se puede, ¿verdad? Porque es contradictorio. Entonces, esa ilustración tampoco sirve para dar un ejemplo de la Trinidad. Porque en la Trinidad tenemos a las tres personas de la deidad teniendo una relación entre ellos donde se distinguen esas tres personas que subsisten y que ninguna ha dejado de ser en ningún momento del tiempo porque siempre han existido, porque son eternos. Y eso es lo que nosotros explicamos sobre el tema de la Trinidad. Eso es lo que más o menos nosotros tratamos, es más o menos la imagen que nosotros tratamos de captar con el tema de la Trinidad. Una imagen que nuevamente tengo que repetir, una imagen que ha sido sumamente complejo, sumamente difícil de entender, y debido a esta complejidad, a esta dificultad intrínseca, el hecho propio del concepto, es que encontramos tantas vagas ilustraciones como las que les acabo de mencionar, y encontramos tantas distorsiones también como estas de que, por ejemplo, no es posible que Dios sea, que la religión cristiana sea monoteísta cuando hablan de una Trinidad, puesto que se entiende Trinidad en ese sentido como un triteísmo y no como un Dios único que se manifiesta o que existe en tres personas o que subsiste más bien en tres personas. Ustedes saben que incluso el concepto existencia, aplicado desde la categoría del ser humano, entendiendo que el ser humano es un ser creado, que es una criatura, es una categoría que muchos filósofos no les gusta utilizar cuando hablan de la realidad de Dios. Por eso que hay muchas personas que dirán, y no porque no creen, es todo lo contrario, que Dios no existe. Dios no existe. ¿En qué sentido Dios no existe? En el sentido de entender existencia como un ser creado, porque Dios no fue creado por nadie. Entonces, la categoría más precisa para nosotros hablar de Dios en cuanto a que Él es un ser que está, es decir, Dios es, o Dios es una realidad. Dios es, Dios está, más que decir existe. Lógicamente nosotros de manera, digamos, más intentando de orientarnos hacia algunos, digamos, aspectos que no vayan a complicarle la vida a la gente, hablamos de existencia. Porque, es más fácil decirle a la gente Dios existe que ponérselas a dar una clase de filosofía para que entiendan que el concepto existencia, la categoría existencia, tal como el ser humano la concibe, no aplica para Dios en ese sentido. Entonces, nosotros no nos vamos a poner a darles una clase de teología y de filosofía a la gente cada vez que vamos a probar a Dios, o a demostrar a Dios, sino que nosotros simplemente decimos que Dios existe y punto, ¿ok? Pero estas categorías tienen que quedar claras. Son categorías claras que se han distinguido dentro de la disciplina filosófica y que, por supuesto, la teología se ha auxiliado de esas
de esos razonamientos filosóficos y ha tomado de ellos para tratar de explicar, porque acuérdense que la filosofía es una ciencia auxiliar de la teología. Y hay muchas cosas de la teología que no pudieran ser explicadas si no fuera porque hemos tenido el auxilio de la filosofía para expresar conceptos. La Trinidad es un concepto que no se puede explicar sino desde el punto de vista filosófico. Cuando yo hablo del concepto de esencia, de ser, de sustancia, de persona, estamos entrando en materia filosófica, más que propiamente teológica. Y todo el desarrollo que se genera en torno a estos conceptos es un desarrollo que es netamente, bueno, ya no digamos netamente, pero que se principió en el razonamiento filosófico y que luego la teología lo toma para tratar de dar explicación a estos asuntos que son ininteligibles para el ser humano, porque son bastante complicados. Entonces, bueno, creo que con esto, de manera, como ya les dije al principio, muy escueta, más o menos podemos tener una pequeña noción de lo que es la Trinidad y de lo que no es la Trinidad. Creo que es tan importante, y con esto termino, saber lo que es la Trinidad como saber lo que no es la Trinidad. Es tan importante una cosa como la otra, son igualmente de importante, porque si no tenemos claro lo que no es la Trinidad, lo que eso va a desencadenar por puro efecto lógico es que tampoco tendremos claro lo que sí es la Trinidad, porque si no tengo claro lo que no es, no puedo tener claro lo que sí es. Y lo mismo podemos decir de manera inversa, si no tenemos claro lo que es, tampoco podemos decir lo que no es. Estamos viendo la relación que hay en esto, es imposible. Entonces necesito saber distinguir entre lo que la Trinidad sí es y entre lo que la Trinidad no es. Solo entendiendo esas distinciones podemos nosotros tener claro algo y entender algo acerca de esta doctrina tan gloriosa, pero a la vez tan compleja.